El 11 de septiembre del año 2001, en los Estados Unidos, se experimentó uno de los ataques terroristas más grandes de esa nación. Cientos de personas perdieron la vida y miles de familiares quedaron sin la oportunidad de volver a ver sus seres queridos. Ante situaciones como estas, muchos filósofos ateos se preguntan: si Dios existe y es todopoderoso y un ser bondadoso, ¿cómo Dios permite que sucedan cosas como estas? Si Dios existe, ¿por qué tanto mal en el mundo? Otros preguntan: si Dios existe, ¿por qué sufren los justos? En nuestro espacio programa de hoy estaremos hablando acerca de la bondad de Dios y la gran interrogante que muchos filósofos ateos se hacen al preguntarse: si Dios existe, ¿por qué tanto mal en el mundo? La realidad es que en el libro de Eclesiastés capítulo 1 y aún hasta el versículo 16 en adelante, el escritor en las Sagradas Escrituras relata de que todo es vanidad debajo del sol. Y allá en el capítulo 3, él expresa de que un mismo mal sucede a todos los hombres, justos e injustos. Esta pregunta de si Dios existe, ¿por qué tanto mal o por qué existe el mal? Realmente es una pregunta que a su vez no demuestra la inexistencia de Dios, sino que demuestra que Dios existe. Pudiéramos preguntarnos entonces: si Dios existe, ¿por qué tanto mal en el mundo? Entonces esta pregunta alude a la probabilidad ya de la existencia de Dios. En segundo lugar, para comprobar que Dios existe, esta pregunta entonces explica el hecho de que todos fuimos creados por un ser sobrenatural que existe fuera del tiempo y del espacio. Porque si Dios no existe, entonces no existe un estándar moral o del bien absoluto para poder medir lo que es malo y lo que es bueno. Si existimos por causa de la explosión cósmica o por un resultado simple de la evolución a partir de la materia, entonces nosotros somos los propios estándares morales del bien. Sin embargo, no podemos decir esto porque estamos conscientes de que aún dentro nuestro hacemos males, aun cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Esta pregunta pudiera remontarnos al huerto de Edén, donde alguien pudiera incluso llegar a acusar a Dios de malvado al colocar el árbol en medio del huerto. Y pudiéramos decir: si Dios todo lo sabe y sabía que el hombre comería del árbol del conocimiento del bien y del mal, en primer lugar, ¿por qué Dios creó al hombre si Dios ya conocía que el hombre comería de ese fruto del conocimiento del bien y del mal? Y también a su vez Dios conocía anticipadamente, puesto que todo lo conoce, que el hombre comer de este fruto le traería mal a lo largo de su vida progresiva. Pero también otros pudieran preguntarse: ¿por qué no simplemente Dios creó al hombre en el huerto y no colocó allí o no colocar el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es una
oportunidad o posibilidad para evitar que el hombre subsecuentemente tuviera que arrastrar con todos los males que el pecado produciría en su propia vida. Sin embargo, si nosotros reflexionamos pausadamente respecto a estas interrogantes que hemos hecho, nos podemos dar cuenta que en el huerto de Edén lo que podemos ver y experimentar es la bondad plena y absoluta de Dios. A pesar de Dios saber que el hombre pecaría contra él, que el hombre desobedecería a Dios y que escogería el pecado en lugar de Dios, Él colocó un árbol en medio del huerto. Esto es oportunidad de escoger. Esto es libre arbitrio. Imagine que Dios crea al hombre en el huerto de Edén y lo crea con la libertad de escoger, pero no hay nada en el huerto que le permita al hombre escoger entre Dios u alguna otra opción. Si el hombre es colocado en el huerto con una libertad o voluntad libre de escoger el camino que él desea escoger, pero solo hay un solo camino, entonces Dios sería malo, ya que creó en mí una voluntad para escoger, pero soy esclavo porque no tengo oportunidad de escoger algo más. Así que Dios es malo porque no estoy adorando a Dios en el huerto, no le estoy sirviendo a Él porque le amo, sino porque Él es la única opción que existe en el huerto. Entonces, Dios fue bondadoso al colocar el árbol en medio del huerto, porque pudiendo haber Dios creado hombres con voluntad esclavizada a servirle a Él, lo creó con una voluntad libre. Me vas a adorar, me vas a servir y me vas a amar porque has escogido amarme. Y no lo harás porque estás coercionado a hacerlo. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal realmente es una muestra, es un reflejo del amor y de la bondad de Dios. Sin embargo, el hombre escoge comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque se vio atraído y seducido por ese deseo de poder de ser como Dios. Entonces es allí donde el hombre escoge no seguir sirviendo a Dios, y todos los males del pecado posteriormente cayeron sobre su vida y sus siguientes generaciones. Sin embargo, Dios en su bondadosa justicia pudo haber aniquilado al hombre en el huerto de Edén, pudo haber sencillamente desaparecido al hombre del huerto de Edén y de toda la existencia material e inmaterial. Sin embargo, esa no fue la respuesta de Dios. Y pensemos en esto: si Dios hubiese aniquilado al hombre, Dios hubiese seguido siendo bondadoso, Él seguiría siendo bueno, porque Él actuaría en un acto de justicia. Pensemos en que un padre ha experimentado la terrible experiencia de que su hija fue violada. Va ante un tribunal, el acusado está allí, todas las pruebas están allí. Esta persona es culpable de violación. Se presentan todas las evidencias y el juez decide dejar en libertad a este violador porque el juez es bueno y bondadoso. Sencillamente todo el mundo y aún la sociedad quedaría consternada. No describiría a este juez como alguien bondadoso, como alguien bueno. Lo describirían como alguien cruel, porque no hizo justicia. Dios en el huerto de Edén
actuando en un aspecto de justicia, pudo haber aniquilado al hombre como resultado del pecado cometido contra un Dios infinitamente santo. Sin embargo, esa no fue la respuesta de Dios. Si Dios hubiese aniquilado al hombre, Dios hubiese sido bueno aún, justo y bondadoso. Pero Dios escoge salvar al hombre. Y la gran pregunta no es ¿por qué existe tanto mal en el mundo? La gran pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Dios nos salvó a pesar de tanta maldad en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón? Charles Spurgeon dijo en una ocasión que la razón por la que Dios no acaba con el mal es porque Él no quiere acabar con todos nosotros. Algo que no queremos aceptar es que el mal es algo con lo que vivimos dentro nuestro. Esa es nuestra realidad. Y no somos absolutamente malos, pero debemos de reconocer que no somos perfecta y completamente buenos. Entonces, en ese aspecto, en ese sentido, debemos de reflexionar nosotros mismos cuando nos hacemos estos tipos de preguntas, de cuestionantes o interrogantes. Pero no solo esto. Pudiéramos pensar en el hecho de por qué Dios no retrae la maldad. Francisco Lacueva, en su libro de Teología Sistemática, Un Dios en Tres Personas, explica de que Dios es un ser experto, sacando bienes aún del mal del corazón de los hombres. Pudiéramos hacer mención de la historia de José y sus hermanos en la escritura en el libro de Génesis. Sus hermanos estaban siendo arropados por una envidia en sus corazones y tal vez por un amor desmedido de su padre de manera preferencial hacia José. La realidad es que sus hermanos decidieron en un momento de la vida echarlo en un pozo vacío y posteriormente una caravana de egipcios van pasando y ellos deciden vender a su hermano a esas personas como esclavo. Recibieron una remuneración, vendieron a su hermano como esclavo y su hermano pasa a ser esclavo en la casa de un egipcio. Posteriormente va a la cárcel y de la cárcel termina en el palacio. Luego se da una hambruna global en esa época, como nos narra la escritura. Personas de diferentes naciones venían a Egipto a comprar, ya que el faraón tuvo un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y José interpretó el sueño y el faraón le concedió la oportunidad de encargarse de la administración de los recursos alimenticios y demás del reino. Esto entonces permitió que en Egipto hubiese alimentos en los graneros, suficiente no solo para alimentar a Egipto, sino también muchas otras naciones existentes en esa época y territorio. Sus hermanos ahora zarpan a Egipto en busca de alimento. Conocemos la historia. Y al final del relato, sus hermanos, al conocer que se trataba de José, se sintieron nostálgicos, se sintieron lastimados ellos mismos al reflexionar respecto al gran mal que le hicieron a José durante su adolescencia o juventud. Sin embargo, José les proporciona una respuesta extraordinaria. Tranquilos. Dios los utilizó a ustedes para
poder salvar la vida de muchas naciones. Note esto. José está consciente de la soberanía de Dios actuando, pese a la maldad en el corazón de sus hermanos. ¿Estuvo Dios de acuerdo con que lanzaran a José en el pozo vacío? ¿Estuvo Dios de acuerdo con que vendieran a José como esclavo? ¿Estuvo Dios de acuerdo con que José llegara a la cárcel injustamente? No. Sin embargo, no es que Dios orquestara todo esto, sino que pese a que estos eventos se dan, Dios permite o logra sacar bienes de esos males. No sé qué pudo haber pasado en tu vida que haya marcado tu vida. No sé qué suceso se dio particularmente en ti, en tu seno familiar, de manera empresarial o algún otro aspecto espiritual o físico. Pero la realidad es que no sabemos hoy el propósito que Dios tiene respecto a esto en nuestras propias vidas para el futuro, pero podemos estar conscientes y podemos estar seguros de que Dios tiene el control aún de esas situaciones que se dan en nuestras vidas, y Él sabrá cómo sacar lo mejor aún de esas situaciones. Y hablando respecto a la soberanía de Dios, en nuestro segmento Recomendación Literaria, quisiera recomendar un extraordinario libro. Un libro práctico, sencillo y de lectura corta. Es el libro La Soberanía de Dios, escrito por W. Pink. W. Pink fue un ilustre teólogo, escritor, que nos dejó recursos valiosos, y entre ellos el recurso de la soberanía de Dios. Quiero hacer esta recomendación literaria y que te des la oportunidad de leer esta literatura y puedas adentrarte al mundo de la soberanía de Dios y ver cómo Dios controla todas las cosas y es capaz de sacar bienes aún de los males existentes en el mundo, en la sociedad y aún en el corazón humano. A la vez, quisiera continuar con este conversatorio y quisiera que allí en la plataforma de YouTube, a través de la cual nos estás viendo en estos momentos, quisieras que puedas comentar junto a nosotros qué piensas acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué argumentos tienes en mente respecto a la soberanía de Dios? ¿O en qué forma la soberanía de Dios ha obrado en tu propia vida, en tu familia, en tu vida espiritual o secular? Quiero leerte en los comentarios, quiero saber qué piensas, qué opinas respecto a la soberanía de Dios y cómo Dios es capaz, o tal vez ha sido capaz en tu propia vida, de sacar bienes aún de la maldad existente en la sociedad y en el corazón del hombre. Quiero también de igual forma que si te gusta este contenido puedas dar me gusta allí en nuestra página de YouTube y qué más, puedas compartir este contenido con otros para que la vida de otros también puedan ser ministradas, edificadas y equipadas con la verdad de Dios. Anne Graham, precisamente, fue entrevistada en una ocasión en los Estados Unidos, y esto con relación a la destrucción o el atentado del 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Y una gran pregunta que le hicieron a Anne Graham fue precisamente: si Dios existe, ¿por qué Dios permite que sucedan este tipo de cosas o atentados terroristas? Anne Graham dio una respuesta extraordinaria. Y resumiendo esta respuesta, Anne Graham les decía al entrevistador o entrevistadora: realmente lamentamos el hecho del atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Las vidas que se perdieron y las personas que nunca más tendrán la oportunidad de volver a ver sus seres queridos. Sin embargo,
Durante años hemos sacado a Dios de las escuelas. Hemos pedido que no se lean la Biblia en las escuelas, que no se oren en las escuelas, que se retiren los cuadros de los 10 mandamientos de las instituciones públicas. Prohibimos a los padres que puedan castigar a sus hijos. En las escuelas públicas, en las universidades, se permiten los preservativos, porque total, para que los jóvenes se diviertan. Pero no solo esto, permitimos el aborto como nación y lo legitimizamos. De igual forma, permitimos canciones obscenas que promueven el consumo a las drogas y la violencia. Y luego entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar cuando se permitió que las Biblias no sean leídas en las escuelas, cuando la Biblia nos enseña a no matar, a no robar, no adulterar, no codiciar lo ajeno, entre otras cosas. Dios estuvo en el mismo lugar cuando se aprobó el aborto en los Estados Unidos. Dios estuvo allí en el mismo lugar también cuando se permitieron los anticonceptivos en las escuelas públicas, cuando se prohibieron también la exhibición de los 10 mandamientos en las instituciones públicas. Muchas veces cuando sucede lo trágico en nuestras vidas, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? La realidad es que Dios ha estado en el mismo lugar. El problema con nosotros es que recordamos a Dios solo cuando llegan males a nuestras vidas. En una ocasión, una anécdota que pudiera ilustrarnos esto que estamos diciendo es que en una ocasión un ateo iba por un bosque. Él era muy acérrimo con el ateísmo. Y mientras caminaba en el bosque, de repente un oso lo intercepta, lo localiza. El oso corre tras él, pero él también corre y corre, intentando en un esfuerzo gigantesco tratar de no ser alcanzado y devorado por el oso. Y el ateo, en un momento de desesperación, dijo: Dios, por favor, no permitas que el oso me coma. Mientras que el oso detrás del hombre dijo: Dios, gracias, porque me proveíste comida el día de hoy. Muchas veces clamamos a Dios en momentos de desesperación. Pero la realidad es que Dios no quiere que vayamos a Él en un momento desesperado. Dios quiere no solo ocupar un espacio en nuestras vidas, Él quiere ser el centro de nuestras vidas y aún de nuestro propio corazón. Él quiere gobernar toda nuestra vida. Ahora, pudiéramos, entre preguntas que nos hacemos, ¿por qué Dios permite estos desastres naturales? ¿Por qué Dios permite los maremotos? ¿Por qué Dios permite los ciclones? ¿Por qué Dios permite tantos desórdenes atmosféricos que se dan? Realmente no tenemos todas las preguntas o todas las respuestas, disculpen, a todas estas preguntas acerca de la existencia del mal y el por qué Dios permite todo esto. Pero sí podemos estar seguros de algo, de que Dios es bondadoso aún frente a la maldad existente. Muchas veces cuando pensamos en la maldad nos dirigimos a Dios y decimos por qué Él lo permite. Pero sin embargo no nos hacemos la pregunta cuando estamos explotando el mundo y contaminando a gran escala el mundo y aún la naturaleza. Y luego entonces que la naturaleza responde a toda esta contaminación ambiental, entonces nos preguntamos ¿dónde estaba Dios? Muchas veces y en muchas ocasiones, muchas de las cosas que suceden es una respuesta de la forma en que nosotros estamos administrando este mundo, este planeta. Y por eso la pregunta debemos dirigirla correctamente. Queremos un Dios bondadoso, pero no queremos un Dios justo. Queremos un Dios bueno, pero no queremos un Dios santo. Y el tema con el asunto de Dios
es que Dios es bueno, pero Él es santo. En su bondad, Dios hace bienes al hombre, pero en su santidad, Dios no puede tolerar y pasar por alto o ignorar el pecado. Dios es bueno, pero Él es justo. Entonces, queremos un Dios bueno que nos aplauda aún frente a la maldad que muchas veces nosotros cometemos. Queremos que el militar condene al que hace mal, arreste al que hace mal. Queremos que el juez envíe a condena final a aquel que ha cometido algún agravio. Pero cuando nosotros cometemos el agravio contra Dios y Él entonces actúa de manera justa, entonces decimos, Dios no fue bueno. La realidad es que Dios es bueno, pero Él es justo a la vez. Y su justicia no es mala, su justicia es buena. Porque en su justicia, Él pudo haber exterminado nuestra existencia en este mundo. Sin embargo, en su justicia, Él decidió darlo todo. Orquestar un plan, como nos dice Efesios capítulo 1, textos 3 al 5. Un plan desde la eternidad, en el que Él mismo se propuso salvar al hombre a través de su Hijo. Dios no muere. Santiago, la epístola a Santiago capítulo 1 lo expresa. Dios no muere. Sin embargo, quien murió en la cruz fue Dios. Y lo explicaremos en ese sentido. Dios no muere porque Él es espíritu. Y la muerte es la experiencia de la separación del alma del cuerpo. Y Dios no muere porque Dios es un ser inmaterial. Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo. Entonces, Dios tuvo que entrar a la existencia de la temporalidad del hombre y tomar para sí un cuerpo que le permita atravesar y experimentar la experiencia de la muerte, que es la separación del cuerpo del alma. Y todo esto entonces debe de llevarnos a una pregunta. ¿Por qué Dios nos ama pese a nuestro pecado? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y Dios lo hace no porque Él nos necesite a nosotros. Él lo hace no porque Él necesite de nuestra alabanza o nuestra expresión de amor por Él. No. Dios lo hace porque Él es espontánea, naturalmente, un ser amoroso y bondadoso. Y en su bondad y en su amor, Él entonces decide salvarnos. Y en su justicia, Él decide pagar un precio infinito a través de una vida infinita para poder pagar la ofensa infinita que nosotros contraímos contra Él. Y es así, entonces, como Dios responde a nuestro pecado, salvándonos, justificándonos, tomando nuestro expediente y poniéndolo en su archivo y tomando su expediente como Dios santo y perfecto y justo y colocándolo en nuestro archivo. Hubo un intercambio donde mi culpa Él la tomó y la cargó sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Y su obediencia, su justicia, Él entonces la cargó sobre mi propia vida. Un intercambio extraordinario. Es una respuesta de amor a un Dios bondadoso. Sin embargo, sigue sin respondernos por qué existen todos los males que existen en el mundo. Vuelvo y reitero que no tengo las respuestas
a las preguntas de los diferentes males que existen en el mundo. Pero una respuesta sí podemos tener, y de esa podemos estar convencidos y seguros, de que la existencia del mal no apunta hacia Dios. Muchas veces apunta hacia nosotros mismos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, allá y después del versículo 14 en adelante, él explica de que no hay alguien bueno. No podemos buscar la bondad dentro de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo que no debimos hacer y que aún antes de hacerlo estábamos conscientes de que no era lo correcto? Y pese a eso nosotros lo hicimos. Esa es la naturaleza caída en la que nosotros hemos terminado. Y por eso, en un acto de conciencia justa, veo en Dios un ser bondadoso, misericordioso, amoroso y compasivo. Y veo en mí alguien que no es digno de ese amor infinito, eterno y extraordinario de Dios. Pero pese a que no merezca su amor, bondad y misericordia, Él me ha amado y me abraza con sus brazos fuertes. Quiero que puedas compartir este contenido con otros, para que la vida de otros sea edificada. Recuerda comentar allí en nuestro canal de YouTube qué cosas te interesó de toda esta exposición, de qué forma la soberanía de Dios ha impactado tu propia vida y en qué manera has podido ver la soberanía de Dios en tu vida. Cómo has podido ser parte de la experiencia de la bondad de Dios. Dios es bueno pese a nuestra culpa y nuestro pecado. Jesús lo dijo: Dios hace llover sobre justos y pecadores. Ese es nuestro extraordinario Dios. Dios te bendiga.